os equipos do Lucense e do Chapela. E vamos xa coas alineacións. Comenzamos co equipo que vai actuar como visitante coa camisola de color branco, o equipo do Balonmán Chapela. Co número 4, Mateo Lago. Co número 6, Lois Alonso. Co número 5, Iago Cerqueira. Co número 22, Mario Fernández. Con número 48, Javier García. Con número 11, Nicolás Alonso. Con número 19, Aiguel Díaz. Con número 3, Sergio Vila. Con número 27, Óscar González. Con número 23, Hugo Fernández. E o número 2, David Extremadura. Estarán como adestrador Miguel Espiño e como oficiais Óscar Arosa e Adrián Cerqueira. E polo equipo do Lucense, actuando como equipo local e con camisola de cor verde, temos con número 1 Daniel San Juan, con número 2 Miguel Barreiro, con número 3 Lucas Díaz, con número 7, Álvaro Guerreiro. Con número 11, Héctor Espósito. Con número 14, Martín Alonso. Con número 21, Adrián Mosquera. Con número 28, David González. Con número 34, Santiago da Blanca. Con número 37, Adrián Cuevas. Con número 38, Víctor Areán. Con número 43, Brian Martínez. Con número 46, Martín Prados. Con número 61, Alejandro Prado. Con número 66, Iván Vila. E con número 75, André Fernández. Estarán como adestrador Manuel López e como oficiais Cristóbal García, Constantino Vila e Alfonso da Riva. O encontro será dirixido polos colexiados Enrique Folgoso e Andrés Pena. Na mesa estarán Paula Calvete, Francisco Camiño e como delegado federativo Aurelio Barreiro. Moita sorte a ambos os dous encontros. Perdón, equipos. Que tal, benvidos de novo. Presentadas as dúas plantillas desta final de consolación, encontro polo terceiro e cuarto posto. Que vai a enfrontar o CP Lucense co Balonmán Chapela. Os dous equipos que lle tocou aprender onte. Xogará o de verde como locatario, CP Lucense xogará de blanco. A dereita das pantallas, o Balonmán Chapela. Un equipo que onte loitou contra toda a adversidade e onde parecía unha lousa moi grande quedar sin porteiro, lonxe diso, volveuse todavía máis forte e levou adiante, estivo competindo durante todo o partido. Un partido, a verdade, precioso, moi disputado, no que quizáis non lle acompañou en exceso a sorte, pero sí que dou moita vistosidade a ese partido. E aquí máis colorido na grada. Vemos xente do Lucense na bancada contraria os bombos de Chapela, que xa onte foron moitos, os que tamén lles acompañan os seus veciños do mesmo concello de Redondela, a xente do Sarro da Vigo, seguro lle vai a brindar, a pesar da rivalidade que sempre hai entre uns e outros, ese seguro que lles brindan esa axuda.
Pues ya está todo preparado no 40-20 de Tarrío. E vai ser o Cepelucense quen vai a poñer o balón en movimento. Aí con Santi da Blanca no posto de pivote, esa primeira línea que conforman os mesmos de onte, Lucas, Adrián e Iván. E o meu carón xa situada María. Que tal, María? A ver se agora a escoitamos. Estamos, sí, non? Escoitasme agora, María? Moi boas, ahora sí. Sí. Moi boas a todos, pois. Bueno, eu creo que vamos disputar un partido bonito e igualado, dado o visto onte. Espero non equivocarme, que podamos disfrutar moitísimo destos rapaces en categoría infantil. Se viva o espectáculo do balonmán, claro que sí, o primeiro gol xa de Lucas dese lanzamento de 7 metros. Poñendo 1-0. Moitísimos decibelios entre unha e outra afección. Moi ben quería Nico Alonso. Onte dou un auténtico recital de goles dende o extremo, querendo percutir. Lois, outro dos que temos anotados como auténtico killer. Pois balón en movimento. Aí vai Lois para Mateo, ben levado a superioridade cara ao extremo. Nico, erro de Nico. Sí, erro de lanzamento, pero a verdade é que moi ben levado o balón cara ao extremo, ben xogado, esa continuidade. E bueno, de seguro que chegarán os tantos por aí, polos extremos do Chapela. Ese pañuelo, balón en movimento. Alejandro quen pon xa o balón en movimento para o Cepelucense. Adrián ordenando dende o centro do ataque do equipo de Lucas Augusti. Ahí está Iván, o aclarado para Lucas. Ese primeiro mano de lanzamento. Lucas buscando a Iván. ¡Oh, parabón! Parabón de Óscar. Ese lanzamento de Iván Vila. E que ben acolleu, na liña, Alberto. Cazada unha man, efectivamente. Ven ese traballo previo de Lucas. Nico queriendo zafarse da falta. Vai haber golpe franco. La puñera, balón David. Ahora ahí buscando esa penetración. O gol que consigue non. Penalti para Lois. 2 minutos. Agarrón de Adri. Ahí va el lanzamiento Nico, consiguiendo primero gol Nico. Un a 1 electrónico, 3 minutos. Cada vez máis xente aquí no pabellón municipal de Tarrío. Sí, dende logo que non se lle pode reprochar a nada a bancada, animando que dá gusto, un ambientazo estamos a vivir aquí. Pues tremendo paradón de Óscar. Y ahí ven Mateo, una penetración, o gol de Mateo. Maravilloso gol de Mateo. Y atacando de nuevo Cepelucense. En Lucas. Lanzamento de Lucas, non atopa o arco, defendido por Óscar. Eu creo que Óscar ten fame de Final Four, xa que onte tivo que abandonar o encontro moi prontiño. E bueno, creo que vamos ver unha boa actuación pola parte do porteiro do Chapela. Puñero, balón en momento, nuevamente balón Chapela. Lois se ha situado no lado derecho, jugando con Hugo. Ven Mateo, a penetración de Mateo nuevamente, segundo gol de Mateo. Poniendo 1-3. La bancada de balonmán Chapela pasando de maravilla. Saonte mismo
pasaron. Hicieron muy buena cesta. Ahí va Iván o lanzamento, nova parada de Óscar. Pues ahí va Lucas. Recuperando igualdad xa. O lanzamento en el extremo derecho. Fantástico de David. Primero gol de David González. Poniendo 2-3. Quería asistir ahí a Hugo Lois. Ataque nuevamente, ahí va Lois, atopando a porta verte a parada de Alejandro. Dende logo que a Lois non se lle pode deixar un oco e aínda que non lle deixen vai no crear el, hai que estar, é un xogador do que hai que estar moi pendentes. Ahí va Lucas, buscando cara afuera. Lucas nuevamente co balón. Adrián cambiando de dirección, volviendo en reviravolta, ven a defensa de Lois. Lois atacando de nuevo CP Lucense. Adrián con Iván, cruce cara a Lucas, devuelve el balón, ahí va Iván, ven ese amago, lanzamiento de Iván, petando no Pau. Durísimo ese lanzamiento de Iván. Ben Lois con Mateo, buscando en 1 contra 1 esa penetración de Mateo. Anulada por golpe franco. Ahí va Mateo ahora nuevamente. Sí. 7 metros. Por defensa interior. Pues va de nuevo Nico. Miro Mago, lanzamiento de Nico, gol de Nico. El segundo gol de Nico. 2-4. Adrián con pelota, balón para Iván. Adrián, Lucas con espacio. Balón para Adrián, nuevamente a reviravolta. Ahora sí topa con lanzamiento de Adrián, o gol de Adrián superando a Óscar. Pues moi ben esa finta de Silva e Adrián, xa foi un xogador que ano pasado sendo de primeiro ano chamounos moita atención na Final Four e pois segue en liña ascendente. Lois, non contra un, balón para Mateo, buscando ahora penetración nuevamente, percutindo en algo que lle estaba dando hasta agora moitos réditos. Balón para Nico no extremo, quere zafarse la marca de David. Nico moi longo, ven a axuda de Adrián. De nuevo golpe franco. Lois, defendido por Lucas, a penetración de Lois. Petó uno Longueiro, petó uno Pau, pero non acaba dentro da caixa. Pues ataque para CP Lucense, ven Lucas. Adrián y Iván con potencia entre 1 y 2, faltan ataque. En sacada ahí entre Nico y Hugo. Atacando de nuevo equipo que viste de blanco, Balamancha Pela. Hugo vuelve a desdoblar. Mateo apoyándose en Nico para iniciar. Nico con espacio. Falta que provoca David. Ahí va y Lois, balón cara al extremo. Vaya a ver 7 metros. En ese lanzamiento de Iago Cerqueira. Ose de momento xogando na pista como xogador de campo. Pois sí. Despois dunha actuación memorable onte, tendo que coller as rendas da portería e acadando uns números increíbles. O erro de Nico no penalti. 3-4 no electrónico. Balón de nuevo para el equipo de verde, CP Lucense. Lucas apoyándose en Iván. Balón cara al extremo, David non se atreve en el lanzamiento. Iván con Adrián. Con moito espacio ahora Iván para tentar ese 1 contra 1, a penetración. ¡Qué paradón! Paradón de Óscar que se fixe enorme.
Xa decíamos antes que fame ten de Final Four, que partidazo levan estos 10 primeiros minutos, ainda queda moito, pero de momento unha actuación moi boa. Atacando de nuevo o equipo de Chapela, Lois. Con Mateo, ven esa man de Adrián, no bote de Mateo. Pero hay finalmente golpe franco. Lois con espacio dinámico, balón que lle chega a Nico no extremo, evita o primeiro defensor, Nico Vaselina por enriba do arco. O terceiro erro de Nico. Hai que ir collendo sensacións en canto marco primeiro, seguro que despois a racha vai ser positiva, Alberto. Superado minuto 10. Sigue a vantaxe de un gol do CP Lucense, David. Outra parada de Óscar, pero remata o balón dentro. Segundo gol do extremo dereito. Hoxe do CP Lucense. Lois con Mateo buscando 2 para 2. Quería buscar aí a David Extremadura, non conseguiu conectar con ele, queda o balón para o CP Lucense. Iván coa pelota, apoiándose en David, novo ataque a tratar de marcharse. Un gol arriba o CP Lucense. Iván que recibe, nova parada de Óscar González. Hugo para Mateo. Hugo, Mateo nuevamente, Lois con espacio, queriendo irse de Lucas. O gol de Lois. Moi boa acción individual de Lois para poñer ao seu equipo outra vez por diante no marcador, e Óscar que non deixa que o Lucense vaya adiante. Ataque de novo. CP Lucense, Adrián, Lucas con espacio, Lucas que se levanta, o gol de Lucas. Que ben marcou os tempos, que ben cruzou o balón na portería de Óscar. Ataca de novo. Balón en Chapela. Balón de Hugo. Mateo con Lois. Mateo nuevamente buscándose un contra un, bien defendido por Adrián. David Extremadura. Moviendo balón, Lois con Mateo nuevamente. Hugo aprovechándose de ese bloqueo exterior, pero escapa ya balón. Qué lástima. Porque se atiña Franco para elevar la superioridad de Nico. 12 minutos, casi 50 de este primeiro acto. Rotando os xogadores. El Ángel no banco do CP Lucense. Quen sai a pista ahora no extremo izquierdo é André Fernández. Lucas, un contra un por fora. Peta o balón no pau. Pois magua el lanzamento de Lucas, que sería unha oportunidade tamén para poñer o Lucense por diante no marcador e saborear tamén un pouquiño, pois eso de ir un pasiño por diante do rival. Lois con Hugo. Sen así máis esa cantidad de xente de Chapela que se concentrou hoxe. Lois cambiando de dirección, asistindo aí a Hugo. Fantástica acción colectiva. O gol que consigue Hugo. 5-6. Poñendo un ollo en outros pabellóns no Gatañal, que está xogándose o sector masculino e juvenil. Buenas Migas xogándose o paso top 8, solo lleva la victoria de momento. O Buenas Migas Luceros 12 perdendo coa el Beta Naitasuna 12-16. Recordamos que tan só lleva la victoria. Nuns intres comenzará tamén na parte femenina. Outro equipo que tenga as opcións de meterse no top 8, tamén o equipo de Cangas. A este sí que lleva la victoria, máis o empate o equipo femenino de Cangas. Ahí está Lois, que ven ese un contra un diante de Adrián. O gol de Lois. Pues iremoslo contando tamén, queremos que o balonmán galego chegue máis alto, que se metan
Por Os dos suposto. equipos no top 8. Por suposto. E a tarde tamén pendentes do Guardés, por suposto, Alberto. Por supuestísimo. Temos hoxe balomán, vamos. Multipantalla, no nos van a llegar tantas pantallas. Otra parada de Óscar. Está poniendo Toldo en funcionamiento aí na porta do Chapela. 5-7. Camiño do minuto 15 deste primeiro acto. A distancia de máis 2 para Chapela. Non dá superado máis al lado esa diferencia. É a primeira vez que pode superar o Chapela. Lois habilitando o espacio a Hugo. Non hai quen de dominala. Ben Lucas. Lucas contra Óscar. Lucas superando a Óscar. Conseguindo o seu terceiro gol. Pois 6-7. Ataque de novo para o equipo que viste de branco. Lois apoyándose en Nico. Ben defendido moi profundo por Iván. Vaise Lois, escurrese o balón. Son moitas nas ocasións que se escapa ese balón. Sabemos si por suor, si polo control do bote. Pero nova perda para o equipo de Chapela. Si, eles porque non están acostumbrados a xogar coa pega, pero nós agora collemos un balón desos, se che digo eu que nos resbala máis, Iván dende o lado dereito, golazo de Iván Vila. Pois 7 iguales. Sai agora no centro do ataque de Chapela Lois. Desdóblase Hugo. Nico con Lois, con espacio, queriendo percutir, balón para Mateo aí no lado dereito. Busca Iago Cerqueira, o gol de Cerqueira. Levantando a parroquia de Chapela aí Cerqueira. Como xa fixo onte, dende a portería, hoxe dende o campo. Novo ataque para CP Lucense. Lucas con espacio, cambiando a dirección, levántase Lucas. Moi ben, Lucas. Seguindo seu cuarto gol. Xogador moi explosivo, moi espigado. Xogador de futuro aí no CP Lucense. Lois. Xogando cara a Nico, buscábase un contra un Nico, apoyándose en Lois, que se levanta, que ven ese amago de lanzamento, que gol de Lois. Pois falando de explosividade, aí temos a Lois. 8-9 máis un de novo para o balomán Chapela. Y van apoyándose en David desdoblándose, ven Adrián buscando 2 para 2, a penetración de Adrián, a parada de Óscar. 6 paradas leva xa o porteiro de Chapela. Como está, Partidazo. Pois desdóblase de novo Hugo. Mateo con espacio sobre Lucas, querendo buscar o pase sobre Hugo, vai haber golpe franco. Poñendo o balón novamente en movimento. Lois, non para un, atopando a fenda, non atopou o arco, pero hai golpe franco. É o que dicíamos, non? Se non lle fan o oco, xa o fabrica el. E se temos a Lucas explosivo por un lado, pois temos a Lois polo outro, que non nos deixa indiferentes. 2 potenciales para centrales eléctricas. Aviso de pasivo. Barreira aí de Lois. Vamos a ver cómo actúa aí o Chapela. Lois que se levanta o lanzamento a parada de Alejandro. Moi difícil ese lanzamento. Moitas mans diante. Ademais a Alejandro certificando que por aí non se podía pasar. Pois balón para Lucas. Pinta de brazo de Lucas, apoyándose en Adrián atrás, presionado por Lois. A Iván recibiendo con David. Lucas nuevamente, queriendo zafarse, recibiendo Iván con espacio. Iván, oh, gol de Iván. Pois Iván que en cada momento sabe qué decisión tomar siempre.
Dende logo, ademais moi ben xogada, Lucas é un xogador que atrae moitísimo a defensa e deixoulle un oco para que Iván, que non se pensa dúas veces, se ve que pode tirar de 9 ou 8 metros, encare portería e consiga un tanto máis pro seu equipo. E aí está Lois atopando a fenda, sacando a broca nese taladro percutor para perforar a defensa da muralla de Lugo. Cuarto gol para Lois. Lucas, Adrián, xogando con Iván, balón para David con moito espacio, non se atreven no lanzamento. Volve o balón ao lado esquerdo. Adrián, espacio para Iván para xogar o 3-3, agora sí David. Peta o balón no pau. Pois balón para Chapela para tratar de irse de 2. E xa encarando os últimos 5 minutos desta primeira metade. Pois balón para Lois, desdóblase novamente Hugo. Mateo, balón para Cerqueira, escapase o balón cando xa estaba poñendo a directa cara a portería. Chega Mateo a recoller ese balón. Lois con Nico, Lois esa reviravolta maravillosa, ven esa man de Iván, pero vai a haber golpe franco e aviso de pasivo de novo no ataque de Chapela. Quen pide o tempo morto é o adestrador de Chapela para organizar un ataque en esta ocasión de pasivo. Estamos en pasivo, ¿no? Estamos en pasivo. Vale. ¿Cómo era la que teníamos que hacer? Falta 3, la hicisteis mal. Hugo, no puedes ir a la barrera. ¡Qué pesado! Tranquilo. Ya está, tranquilo. Vale. Acordaros. Te colocas tú, la juegas tú. Vale. Te colocas tú aquí. David aquí y el extremo aquí. Vale, vienes tú, Lois. Se van a pensar que te la van a pasar a ti para que lances otra vez. Vale, vas a estar solo. Vale, vale. En defensa, cambiamos. Subes tú al avanzado, bajas tú un rato, ¿vale? Para descansar un poco. En ataque, mover... Vale, pero mover un poco más el balón. No queráis obcecaros. No te obceques tú en este lado. También tienes a Mateo en el otro. Sí, ya se lo cambiamos. Si hacen cruces, quédate en el medio, no te vayas con el otro. Va a venir a lanzar el del medio, ¿vale? Olvidaros del pivote, no se la van a pasar. No se la van a pasar el pivote, va a ir el tío a lanzar. El lateral de aquí va a ir a lanzar. Aí as indicacións de Miguel. Ese último apuntamento de que o pivote vive solo pero nunca recibe, co cual pois arriscar un pouquiño máis, deixarlle esa liña de pase libre e ir un pouquiño máis en riba de Iván. Pois a xogada de pasivo, a pizarra do equipo de Miguel, a ver como sae agora. Situando o colexiado a distancia de 3 metros os xogadores de detrás. Subimos colexiados, vai Lois, que ben xogada aí Mateo, que golazo, viva pizarra. Sí, señor. Non lles puido sair mellor, as indicacións do adestrador. Pois a pizarra saindo a relucir, bo gol do Chapela. Vai Lucas, no 1 contra 1, apoiándose no seu compañeiro, conseguindo gol. André Fernández. Superando a Óscar por entre as pernas. Novo ataque para Lomán Chapela. Lois con Mateo, desdóblase de novo Hugo. Para iniciar un novo ataque. Nico buscando 1 contra 1. Voy a buscar aí a Lois polas costas, pero non o conseguiu. Pero aí novamente Lois, que ben aproveitado ese bloqueo. E o gol de Lois. Moi ben aproveitado. Ataque novamente para CP Lucense. Mais 2 para Balomán Chapela. Ahí está Iván con Lucas. Con espacio, balón ao pivote. O gol. O gol de Santi da Blanca. Poniendo 11-12.
Pois ataque de 9 para o equipo que xoga de blanco a la Mancha Pela. Vai Mateo percutindo moi ben esa perforación entre 1 e 2. Conseguindo un novo gol. Pois sí, Mateo tamén é un xogador moi explosivo do estilo de Lois e ao final estánse centrando en defender a Lois e estánlle creando tamén moitísimas ocasións de gol para él, como acabamos de ver agora. Pois pide o tempo morto o adestrador do CP Lucense. Imos a escoitar agora mesmo. A ver, André, tengo que cerrar y dar un paso. No tengo que tener miedo a cerrar y a que choquen conmigo, ¿eh? No puedo meter la mano, tengo que cerrar y dar un paso. Vale, vamos a ver. En ataque seguimos igual, siempre un pase más. Fijamos y continuamos la jugada, con calma, no tenemos prisa. Defensa, atended, vamos a bajar a 6-0, ¿vale? Ojo con los bloqueos del pivote. Salimos del bloqueo del pivote y atrás, juntitos, juntos. Nos tocamos, ¿vale? Basculamos para un lado y para el otro, tocándonos siempre. No nos bloqueamos, ¿vale, Santi? Que no nos bloquee el pivote, ¿vale? No hay lanzamiento, cerramos. Y jugarles, jugarles. Venga, vamos. Pois aí incidindo o adestrador do CP Lucense en buscar sempre un pasiño máis, conseguir continuidades que hasta agora lle están dando bo resultado o CP Lucense. Bueno, da gusto ver a bancada do Mancha Pela que estaban aí grabando. Sí. Metidas na festa, como tamén ¡Qué estaba antes marcha! a afección do Sarro de Vigo. Lucas con Adrián, balón a David que se atreve en el lanzamiento, superando a Óscar. Teñe tomada medida David a Óscar. David que tan só errou un lanzamento. 12-13 no electrónico. Menos de 2 minutos. Desdóblase novamente Hugo. Nico con Lois cambiando ritmo. Que ven ese pase para Cerqueira. ¿Para dónde, Alejandro? Qué boa conexión co pivote agora mesmo. Ese pase de costas por enriba da cabeza. Preciosa acción. Lois, reviravolta. Quería perforar ahí. Entre 1 e 2. Nuevamente balón de Lois. A finta de brazo. Ben defendida por Iván. Lois que é un xogador co que non te podes despistar. Non che dá momento de respiro. Mateo, 1 e 2, penetración, sacando un novo penalti Mateo. La axuda de André. Pois vai novamente Lois. Estaba anulada a acción porque non sonara o silbato. E agora sí, dando sinal Lois no lanzamento, gol de Lois. Sexto gol para Lois. Contrastando en Cangas, quedan 12 minutos. Os luceros perdendo de 9. Está sigue poniendo moi costa arriba ese pase de top 8. Iván con Lucas. Aquí en Tarrío, Lucas o lanzamento. Parada de Óscar. Paradón de Óscar, no derradeiro segundo nese lanzamento de Lucas. Vaya parada como foi con todo aí o porteiro chapeleiro. Maravillosa esta primeira partida, esta primeira parte que estamos vendo. Con moitísimas alternativas por parte de un e de outro equipo. Poñendo moitísimo da súa parte para o espectáculo un e outro equipo. E de seguro que na segunda parte vai a estar igual de emocionante. Pois fantástica a explosividade que está tendo o equipo chapeleiro aí con Lois, a aportación de Mateo que está
dando moitísimos goles no lado dereito, entendéndose moi ben entre Mateo e Lois. E tamén, como vemos en as repeticións, David, neses lanzamentos dende o extremo dereito, tendo moitísima eficacia. Nico, que hoxe non está tan acertado como estaba onte, pero de verdade que nos está dando moitísimo espectáculo tanto un como outro equipo. E vemos esa acción tamén de Iván, esa penetración maravillosa. E o paraón de Óscar. Ele leva xa 7 paradas no que vai de encontro nesta primeira parte. Mientras tanto, damoslle tempo a María para que reclute tamén a dúas nais, unha de cada afección. Neste día da nai, dándolle tamén o protagonismo as nais dos rapaces, das rapazas que están disputando aquí a Final Four, aquí en Tarrío. Recordade que todavía temos a final pola tarde, final masculina, final femenina. Xa temos aí María conseguindo protagonistas, aí a nai chapeleira ben vestida, ben colorida, coa súa bandeira, e tamén a unha nai da parte do CP Lucense, María. Pois sí, estou acompañada de María e Raquel, nais dos rapaces que se están enfrontando agora na pista. Bueno, contádeme, como vivides vos como nais os partidos? Bueno, pues muy emocionante, claro, porque nos implicamos en ello. E vos por aquí como vivides? Tes unha marcha e unha festa? Pois nós, a verdade é que tamén moi emocionante, moi orgullosas dos nosos rapaces, porque conseguiron chegar hasta aquí e non hai mellor forma de celebrar o Día da Nai que estar aquí con eles animándos. E bueno, ademais, como nais, o que vos os rapaces xoguen o balomán, tedes lo que incluir na vosa rutina e no voso día a día, non? Como iso? Hombre, pues nos toca llevarlos para un lado, traerlos para otro y acompañarlos en los partidos. E as fins de semana, claro, moi intensas, non? De partido en partido, alegrándonos se gañan, consolando se perden. Como ese momento ao rematar un partido ese encontro? Bueno, pois os animamos, intentamos decirlles que isto forma parte da vida, que na vida tamén van a pasar estas cousas e que pois gañar está moi ben, pero das derrotas tamén se aprende. Pois moitísimas gracias dúas por acompañarme, nada, disfrutar dos rapaces do partido que lle queda, que é o último da tempada, e feliz Día da Nai. E nos quedamos aquí porque temos unha segunda parte moi intensa, temos un partidazo por diante, e vamos ver quen gaña, se o Balomán Chapela ou o CP Lucense.
na pista no 40 por 20 de Tarrío, porque xa está o balón en movimento. Os protagonistas pasan a ser os xogadores do Balonmán Chapela, o CP Lucense. Volve a desdoblarse Hugo, insiste nesa xogada de desdoble. Cerqueira, balón para Nico no extremo, gol de Nico. Pois xa dicíamos, non, que Nico iba a acabar atopando ese oquiño pola portería e bueno, subir tanto o marcador. Adrián ordenando nova xogada, máis 3 para Chapela, máxima distancia do encontro. Adrián con Iván, balón para Lucas, con moito espacio, Lucas por fora, vaselina perfecta de Lucas. Consigue o seu quinto gol. Atacando de novo o equipo de Blanco. Mateo Lois e Hugo na primeira línea. Novamente desdoblase Hugo. Balón a Nico dende o extremo, gol de Nico. Pois como empeza esta segunda metade, Alberto? 13-16. Ataque de novo CP Lucense. Adri, dous dediños na man esquerda ordenando nova xogada para o equipo do CP Lucense. Ven Iván con Lucas, ben zafado aí, xa tiña superioridade gañada, pero ven esa man de Mateo para evitar que pudera salir o balón para o lado de Iván. Ay, que ven ese gol ahora de André. Boa acción do CP Lucense, Lois poñendo ya directa, escapa o balón. Vai a ser balón para o Lucense, din que por pé, Lois. Querendo percutir e superar a Lucas, vai a haber 7 metros. Pois vai a ser o propio Lois quen vaya a lanzar. Lois superando a Alejandro. Séptimo gol de Lois. Chapela que sale moi enchufado nestes primeiros minutos da segunda metade. Bueno, estáse a notar aí unha pequeniña diferencia extra no electrónico. Pues atacando Lucas. Balón con Adrián. Ben zafado aí, balón para Iván. Aí quedou o balón atrás, pero chegou André. Lucas. O balón que lle peta no pé a Lucas. Vai a ser balón para Chapela. Pois noticias dende o Gatañal, dende Cangas. A derrota do Buenas Migas Luceros de 10 ante o Naitasuna, que vai ser quen se clasifique para ese top 8 no sector que se celebraba esta fin de semana en Cangas. Ven o balón aí, petou no pau o lanzamento de Miguel. Que sigue a distancia de 3. Se ataque balón aí do David novamente, que lle ten a medida tomada nese extremo a Óscar. Sí, ao final os lanzamentos, eu non son porteira, pero polos porteiros que coñezo sempre dicen que esos lanzamentos son os máis complexos de deter, que bueno, pues estamos vendo que aí lle colleu o punto. Lanzamento de Cerqueira, gol de Cerqueira. Gol aí de Iago. Segundo na súa conta, 15-18. A ver, golpe franco aí a favor novamente do equipo que viste de verde. De distancia Adrián. Balón para Iván. Ven esa penetración entre 1 e 2, gol de Iván. Con potencia aí Iván Vila. E con máis potencia ainda Lois. Levanta 2 xogadores por diante, conseguindo gol Lois.
Non nos deixou nin coller aire do gol de Iván. Aí vai, balón para André dende o extremo. Agora sí. Non conseguiu superar a Óscar. Opción para Chapela para irse de 4, que sería máxima diferencia. Desdóblase de novo Hugo. Lois con Mateo, espacio ganado. Ahí va Mateo. A ver, golpe franco. Xa estaba ben xogada aí esa acción. Mateo buscando nuevamente a penetración. Acción invalidada por golpe franco. Compañero, balón en movimiento. Iago Cerqueira. Ahí está recibiendo Lois. 1 contra 1. Superará, estaba asistiendo a Nico y aviso de pasivo. Lois con espacio, levántase Lois a parada de Alejandro. Estaba Hugo aí pelexando polo rexeite. Ataque de novo para o equipo de verde. Aí vai Lucas con moito espacio para donde Óscar. Para donde Óscar. Outra oportunidade para Chapela para irse de 4. Lois o lanzamento agora sí. Pois estamos ante a máxima renda do encontro, Alberto. 16-20. A xente, a parroquia de Chapela pasando moi ben aí na grada. Lucas habilitando a Iván. Con moito espacio nun contra Lois, conseguindo o gol Iván. Cuarto gol para Iván Vila. Veus aí doente Iván. A recibir atención a Iván. Un golpe no costado. Sí, estamos vendo a repetición. Sí, na caída, sí. Un pouco desequilibrado, costado dereito aí na cadeira. Vemos levantándose. Vamos a ver si se pode recuperar o bravo xogador do CP Lucense. Agora terá que quedarse durante 3 accións no banco tras recibir as asistencias. Entra a cancha de Víctor. Será agora quen ocupe o extremo dereito. Seguramente pasará David a primeira línea. Lois, Mateo y Hugo nuevamente repetindo nese desdoble para o xogo continuado que está tendo Chapela con esas accións. Lois, balón a cara Hugo, forzando aí Hugo, ven a falta. Mellora a defensa de André. E vai Lois nuevamente. La defensa ahora de Adrián. Sí, dende logo, como vemos, xa ten aí 3 xogadores inda codiga pendentes del e Lois outra vez que consegue facerse oco e subir o máis 21 para o Balonmán Chapela. 10º gol de Lois. Sigue máis 4. David dentro do centro, Adrián no lado dereito, Lucas insistindo no lado esquerdo. Cambiando ritmo ahí Lucas. André con Lucas. Vai a buscar a 2 para 2. Adrián non consigue domar ese balón moi baixo que lle tirou Lucas. Ven esa man ahora de Lucas querendo roubarlle o balón. Lois zafándose da marca de David. O gol de Lois. Un 10º gol de Lois. Poñendo máis 5.
Adrián con Lucas nuevamente, David no centro, iniciando un nuevo ataque Cepolucense. Adrián, cara fora, Víctor. La parada de Óscar, pero ya estaba su jugada invalidada por la invasión de área de Víctor. Ataque de nuevo para el equipo que viste de blanco. Balón mancha pela, Hugo que se vuelve a desdoblar. Balón cara a Nico no extremo. Y ahí penetrar entre 1 y 2 no conseguiu. El ataque Lois para Nico. Gol de Nico. Quinto gol para Nico. Máis 6. E o adestrador de Lugo que se ven a briga de pedir un tempo morto. Hicimos a escoitar a Manuel Ángel. Va. Estás, puedes. A ver, Adrián. Por favor, ¿qué hablamos en el descanso? No nos pongamos locos, queda mucho partido. Seguimos jugando exactamente igual, no os pongáis locos. Ataque, ataque, más balón, no hay que llegar y finalizar, más balón, tío. Fijamos y jugamos. Vale, vamos a subir otra vez la defensa un poco, ¿vale? Saliván, Víctor, te quedas, tío. Cierro yo. Venga, vamos, vale. Puedes ya otra vez, ¿no, Iván? Venga, vamos, tío, va, que queda mucho partido, vamos. Pois queda moito partido, dicía todavía Manuel Ángel aí. E vai a iniciar un novo ataque. Ten que sair todavía Iván do campo, quédate todavía como mínimo unha acción de ataque. Sí, estaban ahí. Volve Víctor. Volve Víctor e David a ocupar outra vez a primeira línea mentre non se recupere aí esos 3 ataques que ten que ter o xogador por recibir a asistencia. Aí vai Lucas, con potencia Lucas, a parada de Óscar, vai a haber golpe franco. 10ª parada de Óscar xa. Adrián, ven esa mancha, lleva balón André, paradón de Óscar nuevamente. Sí, moi boa acción individual de André con esa finta de brazo. Mago ao lanzamento, pero que tamén Óscar que está facendo increíble no partido de hoxe. Adrián, lanzamento, outra parada máis de Óscar. Parece que nos escoitou. Tiña ganas de balonmán, Óscar. Sabemos a Iván colocada la línea de cambios, ha recuperado de ese golpe. Mateo, Lois, balón cara a Nico en extremo, Nico, gol de Nico. O gol de Nico, superando a Daniel San Juan. Y ataque de nuevo para el equipo de verde. Atacando Adrián, vaya mano otra vez de Óscar. Pues vaya paradón de Óscar. Va a haber 7 metros. Que se disponga a lanzar Lucas. Ahí va, y hola, mago de Lucas o gol de Lucas. En localizado arriba. 6º gol de Lucas. Rebaixando a distancia. Máis 6 para la mancha pela. Lois. Busca vaya penetración despois desa mago entre 1 e 2. Ben defendido entre Iván e David. Lois nuevamente, balón para Mateo con espacio. Buscaba penetración o gol de Mateo. Sí,
estaban os do Lucense pensando que lle iba a pitar o golpe franco, pero é o que hicimos sempre, non te podes relaxar hasta que pite o árbitro, sempre hai que manter a defensa. Saiu gol agora de Lucas novamente. Gol rápido do CP Lucense. A distancia máis 6. Lois con Mateo, cambiando ritmo Mateo, 1 contra 1, a penetración de Mateo, gol de Mateo. Con moito espacio aí Mateo. Formando a porta. Sigue rotando os xogadores o CP Lucense, sale Brian a liña de pivote. Lucas quería buscar aí a Iván, pero anticipouse moi ben Hugo. E agora hai que xogar con un pouquiño máis de calma, porque se queremos asegurar unha remontada non podemos perder estos balóns, pero obviamente o Chapela quere asegurar tamén a vitoria, está pendente e moi alerta de todos os pasos que dan os rapaces do Lucense. Pois o erro, a perda de balón ahora do Balamán Chapela. Ataque de novo CP Lucense para tratar de reducir a 6 a distancia, que ahora de 7 Lucas. Balón para Iván. Vaya man de Mateo. Pero vaya a quedar o balón igualmente a CP Lucense. 2 dedos. La man izquierda de Adrián para indicar inicio de ataque. Ven Iván. Con Lucas. Dividiendo. Ven Iván. Fantástico. Faltan ataques que ya subían a Iván. Que xa sacara unha rosca preciosa para superar a Óscar. Dende logo que o lanzamento unha calidade tremenda. Pois ataque de novo para Balamán Chapela. Lois no 1 contra 1, zafando ese balón para Nico dende o extremo, gol de Nico. Pois moi boa a continuación de Lois. Aí tamén está a maxia, non, en saber soltar o balón no último momento e non seguir ti ata o final cando vas aí a trompicóns. Pois ben Lucas. Balón para Adrián, Iván dende o lado dereito. Adrián con moito espacio, buscándose 1 contra 1 sobre Nico. Estaba Óscar novamente, evitando que o balón acabara na caixa. Iván, Lucas co balón, con distancia, levántase por enriba do balón do arco. El ataque de novo para o equipo de Blanco. 15 minutos e medio. Mais 8 para Chapela. A balanza colléndose ao lado do que quere caer. Está Cerqueira poniendo el balón nuevamente en movimiento. Nico ocupando ahora la primera línea. Escapa el balón a Lois. Lucas, balón cara a Iván na contra. Gol de Iván. El quinto gol de Iván. 20-27. Atacando Lois, apoyándose en Mateo, desdóblase Nico. Lois no 1 contra 1, pase por las costas, estupendo cara a Nico, pero finalmente chegou o balón a seu compañero no extremo, de quen solicita o tempo morto agora e o adestrador de Chapela. Vamos a escoitar a Miguel. A ver, vamos ganando, no hay prisa ninguna, no tengáis prisa en querer acabar los ataques, ¿vale? Jugamos, como si tenemos que jugar hasta el pasivo, jugamos, ¿vale? Si veo claro el 1 para 1, juego, podéis seguir haciéndolo de desdoblar, ¿vale? Ahora en vez de desdoblar Hugo, que no está, que desdoble un extremo, ¿vale? Y a partir de ahí jugáis, ¿vale?
en nuestra defensa. Nico, tienes que coger tú el lateral de allá, ¿vale? Porque defiendes en el lateral de allá. Tú defiendes en el extremo. Lois, tú sigues defendiendo aquí, Mateo aquí. Coge tú el medio y que coja Mateo el lateral de aquí. ¿Vale? Tú defiendes aquí abajo. En ataque, coge el centro y el lateral de aquí. ¿Vale? ¡Claro! Si estamos desdoblados. No, normal. ¿Eh? Sí. Pois aí toca xestionar o tempo agora o equipo de Chapela. Xa que a distancia que teñen agora de 7 goles comeza a ser importante, xa que os segundos corren en contra do CP Lucense. Pois poñendo o balón Nico en movimento. Está o balón xa en movimento Nico dende o extremo. Balón que peta na cepa do poste. Que defende Dani San Juan. Atacando Lucas. Adrián ordenando ao seu compañero no extremo que se desdoble. Lucas con espacio desde fora. Exterior conseguindo gol. Superando a Óscar. Mateo Lois, Nico a primeira línea do Balonmán Chapela agora mesmo. Desdoblase Nico. Aí vai con moito espacio Mateo. Non se atreve, apoiándose aí en Mario. Mateo agora sí o lanzamento. Séptimo gol para o xogador chapeleiro. Chegan os cambios no CP Lucense. Sale Álvaro ao campo, vai descansar un pouquiño David. Lucas con Adrián, que ven no un contra un. Adrián. Vai a haber 7 metros. Los 2 minutos para Lois. Pois disponse Lucas a lanzar os 7 metros. O lanzamento de Lucas superando a Óscar. Recurtando distancias. Vamos ver, teñen unha oportunidade agora coa superioridade o Lucense para achegarse no marcador, xa que estamos xa encarando os últimos 7 minutos de partido. Nico apoyándose en Mario. Queda o balón aí a Nico, sacando un golpe franco. Aí vai Mateo, que ven a penetración de Mateo, gol de Mateo nesa inferioridade. O gol para o Balonmán Chapela. Lucas, Adrián, trataba de robar aí Javi. Se ha ido ese impar, generando canto menos a dúbida. Este lanzamento agora sí. O gol de Iván. Sexto gol para Iván Vila. Nico saliendo en bote. Desfacéndose da súa marca. Balón cara a Mateo, que ven o cambio de dirección a parada. O paradón espectacular de Daniel San Juan e despois a vaselina que tentaba Javier García, que non atopou o arco. Lucas con velocidade, balón para Iván, solo Iván por o lado. Menudo paradón de Óscar González, Peman arriba. Tremendo. Sí, estamos a vivir uns minutos de moitísima calidade para ser categoría infantil, Alberto? Lucas na contra para Adrián. Outra parada de Óscar González. Pero recolleu o reseite Adrián. E o gol espectacular, as dúas paradas que acaba de facer o portero chapeleiro. Ven Mateo novamente nun contra un. Mateo atopando solucións, atopando fendas, que envolve a pista Lois. A distancia de 5 cando quedan 5 minutos. Lois, no un contra todos. O
Golpe franco que consigue sacar Lois. Mateo. Lois na reviravolta, gol de Lois. 12 goles para Lois. Balón para el equipo verde. Ven Iván para Lucas, dividiendo, Iván con espacio, Iván, vaya paradón. ¿Cómo está? Óscar González, Toldos González en Chapela. Partidazo. Pregunten a Lee que ten franquicia montada y Nico. Maravilloso sacando a contra. Consiguiendo un nuevo gol de 17 paradas. Que eleva a Óscar. Espectacular, Óscar, no partido de hoy. Alberto. Revisando qué está pasando en el sector femenino. O País Vasco, donde está o Cangas, chovendo menos. Llegaron a perder de 11, ahora mismo perdiendo de 7. Ahí va. Gol que consigue Adrián, ese 1 contra 1, superando a Óscar. Y o Cangas. Femenino en la segunda parte, 3 minutos 45 segundos consumidos, 16-9. A ver si son quien de levantar ese partido. Recordamos que llevale o empate también o Balomán Cangas. Mateo quería buscar o pase aí cara Nico no extremo, non conseguiu conectar. A afección de Chapela, querendo animar o seu equipo. Sabedores de que queda pouquiño tempo, menos de 3 minutos, distancia de 6. David con Nico, Lois no 1 contra 1, Lois, balón a cepa do poste. E a pelea aí de Javi. Javi que intenta cada vez que lle queda o balón aí no limbo, vaya por él con a fame. Lucas, balón aos pés de Adrián. Deixa de continuar. Y ahí está nuevamente. Repito, franquicia montada, Toldos, Óscar González. Pregunten en Chapela. Eficiencia. Neses Toldos a baixar na porta. 18 paradas do porteiro de Chapela. Casi nada. Mateo penetrando nuevamente, consiguiendo un nuevo gol para Balomán Chapela. Fantástica o partido de Mateo, aportando en cada momento soluciones nese ataque do equipo chapeleiro. Iván para Adrián, balón cara ao lado dereito, lanzamento do xogador de Lucense, pero non conseguiu atopar a porta. Ataca nuevamente o conjunto blanco. Lois ordenando a David que veña no apoyo. Nico con moito espacio, balón para Mateo, habilitando yo espacio a David, o gol de David. Pois certificando, bueno, xa estaba un poquinho a vitoria para o Balomán Chapela. Pero Último poñéndolle minuto. máis festa Sí, ao pabellón de Tarrío. inda que eu creo que moita falta non lle fai, Iván, balón fora. 40 segundos que lle quedan ao partido. Celebrando aí a parroquia, a bancada de Chapela. Votando. Celebrando que van a rematar a tempada con victoria. Gol de Javi que levaba tanto tempo buscando. Conseguindo tamén o seu gol. O xogador chapeleiro. Pois vai a rematar aquí o partido. 5 segundos. Lucas que xa non vai ni a tentar ao lanzamento. 25-34 a victoria. E o terceiro posto desta Final Four que vai para Chapela. Pois
Muy buen espectáculo que nos brindaron ambos equipos. Memorable actuación do porteiro chapeleiro. 18 paradas para Óscar. Un Óscar que onte tivo que abandonar prematuramente a cancha con aquella descalificación. Una acción con Xoán Canedo. Que hoxe tiña ganas de demostrar da súa valía. Do moito que se fala dese porteiro espigado que ten Chapela na categoría de infantiles. Que hoxe está demostrando e moito. Siguen chegando noticias dende o País Vasco. O Balonmán Cangas, que iba perdendo de 11 agora mismo, distancia de 4 goles. Ánimo, rapazas, que vos queremos mirar no top 8. Entre as 8 mellores de España. Pois, mentras se preparan a pista para a ceremonia de entrega destes trofeos, os terceiros e cuartos clasificados da Final Four. Esta foto, equipo chapeleiro fundido coa súa afección. Moitísima xente de Chapela que se desplazou aquí a Culleredo, como tamén se desplazou moitísima xente toda vestida de verde do CP Lucense. Ahí están tamén esas fotos protocolarias fundindo a afección e xogadores. Mientras estamos vendo todas esas repeticións que nos deixou este segundo acto. Unha segunda parte que finalmente decantou o partido. Damando Balonmán Chapela, aí está recibindo calor da afección. O equipo con ese vestido branco. O Balonmán Chapela, que como repetimos a cada terceira plaza desta Final Four. Espectacular o ambiente desa afección chapeleira. Mientras se vai preparando todo o protocolo para a entrega de trofeos, xa temos a María con dous protagonistas. María, doute paso. Pois sí, estou aquí acompañada dos protagonistas do encontro de hoxe. Bueno, rapaces, terceiros da Final Four, como viches o partido? Bastante complicado empezou todo, pero se pudo resolver coa axuda dos meus compañeiros. Bueno, Lois, último partido da tempada. Que valoración farías? Como viches esta tempada 22-23? Moi positiva, ao principio empezamos un pouco mal, pero logo na segunda volta da Liga moi ben, o sea, gañamos 7 partidos de 9 e aquí chegamos ao tercer posto. Pois noraboa e de festexar cos compañeiros que agora vos dan o agasallo de terceiros da Final Four. Grazas. E como dicía, pois non cortamos a emisión porque vamos a facer entrega aos terceiros e cuartos postos desta Final Four. Xa temos os equipos femininos na pista, os masculinos tamén que acaban de rematar o seu encontro. Xa está todo preparado. Pois sí, como dicía María, todo preparado xa na pista para poder entregarlle os recordos desta Final Four aos 4 equipos, os 2 masculinos e 2 femeninos, que disputaron agora os terceiros e cuarto posto durante a mañán. E recordade, pola tarde veñen os platos fortes, as dúas finais, 4:30 e 6:15, probablemente se non hai prórrogas de por medio. Sobre as 6:15 estará esa final masculina. Comenzaremos coa final femenina ás 4:30. Esos partidazos que vamos a vivir aquí en Tarrío. Ainda estades a tempo de acudir. Recordade, a final masculina, o Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas, que se enfrentará ao equipo locatario Balonmán Culleredo no Solo Madera. En la parte femenina, no cuadro femenino, esa final que vai a disputar o Carballal co Balonmán Chapela, que a parroquia chapeleira que podremos disfrutar dela outra vez pola tarde.
Unha afección moi entregada cos seus pompóns, bailando continuamente, animando ese espectáculo paralelo que ten sempre as Final Four, que leva o espectáculo a pista ao 40x20, pero tamén leva o espectáculo ao graderío, co colorido das afeccións, cos bombos, con eses berros, eses ánimos que sempre teñen e que tanto nos gusta poder disfrutar, e máis que lle gusta aos rapaces unha vez están na pista. Pois todo preparado xa na pista para a entrega de trofeos. Moitas grazas por acompañarnos esta mañá na celebración dos partidos da loita pola terceira prazada Final Four infantil. E cos equipos xa na pista, imos proceder á entrega de agasallos, donde estarán presentes Jesús Varela e Carla Vaz, vicepresidentes da Federación Galega de Balonmán, e Francisco Rodríguez, directivo da Federación Galega de Balonmán. Pois comezamos co cuarto clasificado da Final Four en categoría infantil feminina. Fortísimo aplauso para Sar Roda Vigo. Fortísimo aplauso para as rapazas da Sar Roda Vigo. E agora imos co cuarto clasificado da Final Four en categoría infantil masculina, CP Lucense. Fortísimo aplauso para os rapaces do CP Lucense. E agora imos coas terceiras clasificadas da Final Four infantil feminina, Asmubal Meaño.
Fortísimo aplauso para las rapazas de Meaño. E rematamos esta entrega de trofeos co terceiro clasificado da Final Four infantil masculina, Balonmán Chapela. Fortísimo aplauso para os rapaces de Chapela e agora pedimos aos equipos que se acheguen para facer unha foto todos xuntos no fotocall da Federación. Moitísimas grazas a todos e a todas por acompañarnos nesta mañá na loita polo terceiro e cuarto posto da Final Four infantil masculina e feminina. E recordade que voltamos ás 5 coa final feminina entre o Asociación Deportiva Carballal e o Balonmán Chapela, e despois temos a final masculina donde estarán Bruno de Rock Barbers Balonmán Cangas fronte ao Balonmán Culleredo.